El interés por registrar las expresiones culturales de los pueblos originarios se expandió a mediados del siglo XX a la producción de cine y video. A ver, el Instituto Nacional Indigenista, que hoy se llama Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, produjo desde su creación registros audiovisuales en cine y video sobre la población indígena. La primera grabación sin editar fue realizada en 1951 en el Centro Coordinador Indigenista Setzal-Sotzil para documentar las actividades pues, de ese extinto Instituto Nacional Indigenista. El primer documental fue grabado casi en los años 60 en estos centros coordinadores indigenistas Setzal-Sotzil y en el Papaloapan, bajo la producción de José Arenas, y contó con la participación de la ilustre Rosario Castellanos y con la fotografía de Nacho López. También se sabe, eso está ya muy trabajado, que a partir de los años 70 este Instituto Nacional Indigenista grabó de forma sistemática la vida cotidiana de los pueblos indígenas y con ello creó el Archivo Etnográfico Audiovisual, que era el archivo más grande de grabaciones sonoras y audiovisuales de los pueblos indígenas de México y que está bajo resguardo actualmente de una institución pública, que es la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, aunque debería de estar en la Fonoteca Nacional. La mayor producción de documentos sonoros y audiovisuales se generó en la era, pues en esta época llamada también la era mediática por algunos autores, eh, gracias a la expansión de la radio y la televisión como medios de difusión masiva. En México, digamos que se desarrollaron dos modelos de medios electrónicos, ¿no? El comercial y el público, porque la televisión pública, pues antes era curiosamente la que tenía mayor audiencia. Paulatinamente empezó a perder fuerza, se empezó a privatizar y empezó a cobrar mayor furor la televisión comercial. Bueno, eh, la industria, a ver, la industria comercial de radio y televisión comenzó a caracterizarse por el uso de medios, bueno, desde luego con fines de lucro. Pero la segunda, por ser un medio que, bueno, jurídicamente dependía del Estado a nivel federal, regional o local, pero sobre todo intentaba procurar el uso social, educativo y cultural de la señal radiofónica y televisiva. Y las grabaciones sonoras y audiovisuales pues se han generado en una amplia gama de soportes. Estos documentos creo que dan cuenta, pues sí, de la identidad, historia, pensamiento y creación del pueblo mexicano. Sí, son una representación de lo que ha sido la sociedad y también de lo que aspira a ser en los próximos años. Pero aún cuando es indudable este valor patrimonial, ¿no?, de estos materiales, su protección y salvaguarda, pese a ese carácter histórico, eh, que bueno, que claramente tienen, creo que hay un retraso en México en este rubro, en el de la protección y salvaguarda. A ver, la preservación de los documentos sonoros y audiovisuales en México comenzó hasta la segunda mitad del siglo XX, con la creación de instituciones para salvaguardar la herencia filmográfica, sonora y audiovisual, ¿no? El rescate y preservación de las producciones fílmicas en México comenzó con la iniciativa de rescatar esta herencia que ya se haya perdido la mayoría, pero la primera iniciativa, más que en los 70s, en los 60s, se dio con la fundación de la Filmoteca de la UNAM. Y después, en 1974, se creó la Cineteca Nacional, ¿no? En la historia de los archivos cinematográficos, pues ha quedado registrado en 1982 como el año en el cual se devastó una parte del patrimonio fílmico en México debido a este gran incendio que arrasó con la Cineteca Nacional y el cual
pues destruyó una parte muy importante de esa herencia fílmica de México. Fue hasta la década de los 70 en México que se crearon las primeras fonotecas en México. La Fonoteca Nacional, que está adscrita al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la fonoteca que tiene el Instituto Nacional Indigenista. Uh-huh. Digamos, son nuestras dos fonotecas nacionales. Bueno, en ellas pues se preservan colecciones pues de grabaciones de campo realizadas sobre todo por antropólogos, etnólogos, etnolingüistas, entre otros científicos nacionales y extranjeros que han registrado las expresiones de los pueblos originarios de México. Por ejemplo, aquí en la UNAM, pues los principales eventos que organiza, por ejemplo, el IBI sobre archivos sonoros y audiovisuales, los hace Perla Olivia Rodríguez. Ella trabajó como investigadora en la Fonoteca Nacional y ella es antropóloga de formación. Por eso también es muy importante que ustedes, como estudiantes de bibliotecología y también mis estudiantes archivistas, se empiecen a interesar y a tener un acercamiento más inmersivo en el estudio de los archivos sonoros y también los audiovisuales. Eh, bueno, a ver, en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, bueno, que tiene, a diferencia de la Fonoteca Nacional, este tiene sí una clara advocación, es decir, sobre pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo, se conservan también algunos programas producidos por el Sistema Nacional de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, que es algo muy interesante también. La radio comunitaria, ya les mencioné que existe la radio comercial y la radio del Estado, pero también están las radios comunitarias, es decir, las radios de las comunidades indígenas. Bueno, en México, las primeras producciones radiofónicas eran programas en vivo, radioteatros, radionovelas, programas musicales, y estas grabaciones no fueron registradas, bueno, mucho menos preservadas, y fue hasta finales de los años 30 que comenzó la grabación de programas en discos y cintas de carrete abierto para venderlos a las emisoras del interior del país que no contaban con contenidos. Así es como se crearon las primeras cadenas de radiodifusión comercial, precisamente la XEW, digamos que es la emisora que conservó el mayor archivo sonoro con soportes analógicos de una emisora comercial en México. Desde 2008, con la apertura de la Fonoteca Nacional, quiero decirles, se fundó hasta 2008, se entregaron bajo la figura jurídica de comodato más de 100.000 cintas de carrete abierto, también discos, me parece que casi 30.000 discos de pasta y de vinil, con grabaciones desde 1929 hasta el año 2000. Vean nada más la importante, eh, estoy hablando en términos cuantitativos, pero prefiguren ustedes el valor cualitativo de esta importante colección que resguardó la XW. Y bueno, entre otros materiales, pues se cedieron también para su custodia, pues radionovelas, voces de expresidentes de México, crónicas de sucesos periodísticos, voces de intelectuales y de cantantes populares, ¿no? Bueno, la herencia radiofónica de México pues se ha construido con producciones comerciales, sí, en las primeras décadas del siglo pasado, y también con las producciones de las radiodifusoras de servicio público en México, que son, bueno, emisoras federales, universitarias, estatales, indigenistas y comunitarias. No todas las comunitarias son indigenistas. Bueno, las emisoras de servicio público han tenido un rol importante en la protección del patrimonio sonoro de los mexicanos. A inicios de este siglo se emprendió a través de radioeducación pues una cruzada para la protección de esta forma de patrimonio. En torno a la antigüedad de los documentos sonoros de la radio pública, digamos que pues es bien importante que los materiales, por ejemplo, los de la década de los 50 que pertenecen a Radio UNAM,
se resguarden, pero muy, bajo condiciones muy, a ver, bajo condiciones muy especiales. En este caso la UNAM pues casi siempre lleva la pauta en cuanto a procesos de conservación. Bueno, la UNAM fue la primera institución de conservación y preservación que se creó aquí en México, la Filmoteca Universitaria. Y bueno, para esta clase de servicios la universidad siempre va a la vanguardia. La UNAM siempre presta servicios al Estado, muchas veces sin remuneración. Y bueno, no quiero decir que únicamente la UNAM, desde luego con la inauguración de la Fonoteca Nacional en 2018, que además fue un trabajo muy arduo, digamos que la idea se fraguó, sí, a partir de radioeducación y con el grupo que emprendió el diseño de esta institución, pues se abrevó también de los resultados de un seminario, que fue el primer seminario de archivos sonoros y audiovisuales que se organizó en 2001 y que contó con la presencia de expertos internacionales, por ejemplo, de la Federación Internacional de Archivos de Televisión, de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, que hoy colabora mucho con el IBI para la organización de sus encuentros internacionales, también de la Federación Internacional de Archivos de Televisión, y bueno, la Fonoteca, más con el apoyo internacional que con el apoyo nacional. Quiero decir, el apoyo nacional se basó básicamente en ciertas disposiciones jurídicas que le permitieron ir desarrollando sus colecciones. La mayoría de las colecciones de la Fonoteca Nacional están como custodia jurídica, es decir, por ejemplo, en comodato, no son propiamente patrimonio particular y propio de la Fonoteca. Y bueno, esta comenzó sus actividades con dos colecciones básicamente, una radiofónica, que era la de la XW, y otra con materiales de investigación, que fueron registrados por el doctor Thomas Stanford durante más de medio siglo de trabajo en comunidades indígenas en México, que no es poca cosa, son dos colecciones, pero dos colecciones muy grandes. Ya les mencioné que la de la XW son, por lo menos de cintas de carrete abierto, más de 100,000. Bueno, el grupo de profesionales que se hicieron cargo de la Fonoteca Nacional, pues por supuesto recibieron asesoría y apoyo de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, en especial de la Fonoteca Nacional de Suiza y de la British Library. Bueno, a partir de esto se diseñaron y pusieron en marcha, de acuerdo con el contexto mexicano, los procesos documentales para la preservación de contenidos sonoros. Nosotros vamos a tener un acercamiento muy fuerte con la jefa de conservación de la Fonoteca, es mi amiga, con Mariela Salazar, que es además jefa de la bóveda. A ver, desde su creación, el uso de la tecnología para la digitalización de las colecciones fue un rasgo que determinó pues, los alcances de la institución. No se adquirió tecnología de punta porque era necesario. Ya mencioné que este tipo de documentos requiere de forma apremiante el uso de tecnología de punta, no solamente para reproducir, sino para digitalizar esos contenidos grabados en cintas, por ejemplo, de carrete abierto o simplemente en discos. Y bueno, la institución pues es en la actualidad una referencia en materia de preservación sonora a nivel nacional y también para los archivos de países latinoamericanos pese a su juventud, ¿no? De 2018 para acá. Este año, en diciembre, estaría cumpliendo pues 14 años. Bueno, en relación con la preservación de programas de televisión, que no es tampoco el fuerte, pero también lo hacen, digamos que es importante destacar que las primeras grabaciones fueron realizadas en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y se comenzaron a usar soportes fílmicos, por ejemplo, de 16 milímetros, las cintas de 2 pulgadas, y bueno, ya en los años 50 comenzaron a utilizarse también las llamadas cintas Ampex. Y bueno, gracias a estos soportes, digamos que fue posible grabar y editar programas de televisión y además pues, conservarlos. A ver, lo que hoy se mantiene, lo que hoy se conserva, son algunos programas de televisión en gran medida gracias al interés e intuición de los productores y responsables de los canales de televisión.
porque desde que iniciaron transmisiones, bueno, en la televisión mexicana, el valor patrimonial y el reaprovechamiento de los programas de televisión era prácticamente nulo. Y fue gracias al uso de las videocintas a principios de los años 70 que se logró conservar un registro de los programas difundidos. Y mención aparte merece, digamos, la pasión de los coleccionistas privados, cuyo trabajo detallado ha hecho posible que se conserve una parte de nuestra herencia sonora y audiovisual. Hay muchas colecciones privadas que actualmente están alojadas en la Fonoteca Nacional. Una de las razones por las que estas grandes colecciones privadas se entregan bajo custodia a la Fonoteca Nacional eh, es porque los dueños, los propietarios, saben que no tienen las condiciones y los conocimientos además para mantenerlas. Por lo tanto, saben que en la Fonoteca Nacional van a estar mejor cuidadas que en ningún otro lado y por eso las ceden. Pero bueno, en síntesis, desde hace 60 años, digamos, más o menos, contamos ya con instituciones de la memoria sonora y audiovisual en México. No obstante, la preservación es un gran desafío porque además de los materiales que se han perdido, pues una gran cantidad de registros actualmente se encuentra en condición de vulnerabilidad. Digamos que el conocimiento de la situación por la que atraviesa este patrimonio pues es el primer paso para comenzar su preservación pues desde una perspectiva sustentable.